Hola, buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos este domingo en nuestro tiempo devocional. En esta mañana yo quisiera dirigirme a ustedes para hacerles una pregunta. ¿Alguna ocasión se han sentido ustedes con dudas y en nuestro andar diario de pronto pensamos que estamos solos y que las cosas no van a salir como uno ha pensado? Incluso llegamos a pensar que Dios se ha alejado de nosotros y nos ha abandonado. Yo creo que estas situaciones constantemente se nos presentan. Eh, Me recuerda mucho la historia de Pedro. La hemos estado viendo y el domingo pasado el pastor Edgar nos estaba hablando de esto. Cuando el Señor Jesucristo está andando en el mar y Pedro lo ve, ¿verdad? Y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo ande también hacia ti, ¿verdad? Y efectivamente Pedro se levanta, sale de la barca y empieza a caminar en dirección al Señor Jesucristo. Dice la historia que cuando Pedro andaba sobre el mar, de pronto los vientos le hicieron sentir que la situación no era del todo segura. Y es cuando Pedro entra en duda debido a esas circunstancias que le rodeaban. Y entonces pega un grito y le dice, Señor, sálvame, que me hundo, ¿verdad? Y es cuando el Señor Jesucristo lo saca de ese atolladero. Pues bien, ¿verdad? Fue muy curioso cuando Cristo le señala su falla, le dice, ¿por qué dudaste? Es decir, Pedro iba bien, pero las circunstancias de la vida le hicieron dudar de que podría llegar hasta donde estaba el Señor Jesucristo. Y eso nos pasa, como decíamos en un principio, a muchos de nosotros. Cuando empezamos a caminar, cuando empezamos a andar, cuando empezamos a desarrollarnos dentro de la vida cristiana y queremos llegar a ciertos lugares, a ciertas metas, de pronto nosotros nos encontramos que en esta vida, aún en nuestra vida diaria, pues las circunstancias nos aprietan y hasta cierto punto, pues nos empezamos a hundir. Es cuando he visto que algunas personas han llegado incluso a abandonar lo que es la fe o las prácticas de la fe, ¿verdad? Dicen, no, ya mejor no voy a la iglesia, ya mejor no oro, ya mejor no me junto con los creyentes, mejor me hago un lado, ¿sí? Porque pensamos que las circunstancias son muy difíciles y es cuando empezamos a hundirnos. Esta experiencia, fíjense, la experiencia de vivir en la adversidad, como les pasó a Pedro en ese momento, es una experiencia muy común de todos nosotros los cristianos. Siempre va a haber momentos en que por las circunstancias de la vida nos veamos hundiéndonos y no hallamos una salida a la problemática, ¿verdad? Sentimos, por ejemplo, que las presiones de la familia, la economía, la sociedad, todo, como si todo estuviera en contra de nosotros. Y eso nos lleva a pensar que no podemos seguir adelante. Nos lleva a pensar que es mejor olvidarnos de todo, ¿verdad? Es como cuando Pedro, ¿verdad?, empieza a hundirse. Lo que me llamó la atención del texto de la historia de Pedro es el hecho de que cuando Pedro empieza a hundirse, él se acuerda de que hay un punto de referencia y ese es nuestro Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, el rey David también vivió bajo las mismas circunstancias. En el Salmo número 18 se nos narra de manera poética lo que fue la experiencia
de David. Este salmo precisamente David lo escribió cuando Dios le liberó a él de la mano de Saúl. Si ustedes recuerdan la historia, Dios ya había establecido que David iba a ser el rey en lugar de Saúl. Saúl inició toda una serie de ataques contra David. Trataba de matarlo, trataba de acabar con él. Y de pronto, ¿verdad? David tuvo que salir huyendo. Se fue al desierto, estuvo en cuevas y demás, hasta que después de un tiempo largo, Dios le da la liberación y es cuando David escribe precisamente el Salmo 18. Es muy bonito el Salmo porque el Salmo empieza hablando de Dios, haciendo una descripción de lo que Dios significaba para David. Le llama mi fortaleza, mi roca, mi castillo, mi escudo. Y cuando ve a Dios de esta manera, David sabe que el único punto de liberación para él estaba en Dios. Para David, Dios era el centro. David también describe precisamente las dificultades que él estaba viviendo y las describe de una manera muy fuerte. En los versículos 4 y 5, David ve toda la adversidad que está viviendo como si fueran ligaduras de muerte, como si él estuviera atado a la muerte. Dice, me rodearon ligaduras de muerte, torrentes de perversidad me atemorizaron. Era cierto que David sentía que en cualquier momento podría morir, en cualquier momento podrían hacerle daño. Dice, ligaduras del Seol me rodearon y tendieron lazos de muerte. Cuando David vio esta experiencia, sabía que pues todo aparentemente estaba perdido. David pudo en ese momento irse y olvidarse del asunto de Saúl. De hecho, en su experiencia, David también hizo lo mismo que hizo Pedro. Si ustedes recuerdan, en este periodo, David también salió y se fue con los filisteos. Estuvo viviendo con los filisteos para que lo protegieran, hasta que entendió, ¿verdad?, que ese no era el camino y volvió a mirar a Dios. Es entonces cuando David hace esta declaración en el Salmo 18, en el versículo 6, dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Es lo mismo que Pedro hizo, si lo recuerdan, ¿no? Cuando Pedro se estaba hundiendo, Señor, sálvame. Aquí David hizo lo mismo. Cuando David se vio en peligros, se vio atacado a punto de morir, él dijo, Señor, sálvame. Clamó en su angustia al Señor. Fíjense que esto es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, porque cuando nosotros nos sentimos oprimidos, nos sentimos atacados, a veces lo único que pensamos es en correr. ¿Cómo podemos nosotros escapar de estas situaciones? Y nos olvidamos precisamente que nuestra defensa es Dios, que la seguridad de nuestra vida está en Dios. Y a veces nos olvidamos de ese hecho de clamarle al Señor, Señor, ayúdanos, Señor, sálvanos. Es muy curioso que después de esta experiencia, cuando David clamó al Señor, él nos declara que Dios lo escuchó. Dice, y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Muchas personas aquí dicen, bueno, ¿cómo es posible que Dios la haya escuchado desde su templo? El templo estaba en Jerusalén. No, no había templo en aquel entonces. David está haciendo una referencia al cielo. David clamó al cielo y desde el cielo Dios le oyó. Es muy curioso que David, inmediatamente después de esta declaración, habla de cómo reaccionó Dios.
Y eso siempre me ha llamado la atención, porque nosotros generalmente tenemos un concepto de un Dios insensible o un Dios sin sentimientos. Yo no sé si ustedes lo sienten así, pero David pudo percibir en ese momento que Dios no era así, porque en el versículo 7 empieza a hablar de la reacción de Dios. ¿Cómo fue su reacción? Dice, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los simientes de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. O sea que en esa situación, cuando Dios ve nuestra situación, Dios se conmueve y se indigna cuando somos nosotros tratados con injusticia. A veces esto es lo más difícil, hermanos, de entender, que nuestras experiencias cuando somos tratados injustamente, cuando no somos entendidos, cuando se nos ataca por ser lo que somos, por ser creyentes, por ser cristianos, cuando se ataca nuestra fe, Dios tiene una reacción y esa reacción es de indignación. Por eso es que David sabía que Dios podía salvarlo, porque Dios es un Dios que tiene una relación personal con nosotros y una relación en donde a Él le duelen las cosas que suceden en nuestra vida. Si volvemos a la idea original, les repito, no, hay muchas veces que cuando nosotros estamos bajo esas situaciones de presión, porque tenemos problemas familiares o porque tenemos problemas de trabajo y se nos trata de manera indigna, Dios lo tiene en cuenta. Y su reacción, hermanos, no es una reacción de, bueno, no importa, aprende la lección y ya saldrás. No, Dios no actúa así. En el caso de David, David nos dice que Dios se indignó. Y lo curioso es que, fíjense, aquí tenemos al Hijo de Dios y aquí está Dios. El Hijo de Dios teniendo necesidad, pero Dios sabiendo que la tiene y sabiendo que Él va a salir de esto porque Dios mismo va a actuar. ¿Por qué? Porque Dios no quiere esas situaciones en nosotros. Y va a llegar el momento cuando Él rompa precisamente con esa situación. El resto del Salmo es muy curioso porque esa indignación de Dios, David le expresa como si estuviera viendo una gran tormenta. Humo, fuego, carbones encendidos, tinieblas, ¿verdad? Y pone a Dios en una forma, describiéndole de una forma metafórica muy interesante, como si Dios de pronto, al ver lo que le estaba pasando a su hijo y al indignarse, actuara como si fuera una gran tormenta, granizo, carbones encendidos, ¿verdad? Relámpagos, todo destruyendo la situación que nos está afectando. ¿A dónde nos lleva esto? Bueno, la verdad es que todo esto es una descripción metafórica, repito, de cómo Dios puede liberarnos. Dios puede actuar de una manera soberana en medio de la adversidad. En medio de ese momento, cuando tú y yo sentimos que nos hundimos, ahí está Dios presente y Dios va a responder. David clamó a Dios. Pedro clamó al Señor Jesús. Dios salvó a David y el Señor Jesucristo levantó a Pedro. La redención, la liberación de nuestras adversidades, de nuestras adversidades, están en las manos de Dios. Y Dios siempre está dispuesto a sacarnos de de esas luchas y de esas tormentas en que estamos viviendo. ¿A dónde podemos entonces llegar cuando vemos precisamente esta historia, tanto de Pedro como de David en medio de la adversidad? Pues las palabras del Señor Jesucristo son
muy interesantes, ¿verdad? Porque cuando saca a Pedro, ¿verdad? Le dice, ay hombre, dice, extendió la mano, lo asió, lo tomó, lo asió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí? ¿Por qué dudaste? Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? En medio de la adversidad, así como lo hizo David, no dudemos de Dios. No dudemos de que Dios va a trabajar en nuestra vida. Dios te va a escuchar cuando clames a Él. Dios va a escuchar tu oración de desesperación incluso, porque Él está viendo en qué situación te encuentras. Si son problemas económicos, si son problemas con la gente que te rodea, si son problemas con tus vecinos, si son problemas con la familia, incluso si son problemas dentro de la iglesia, lo único que tenemos que hacer es clamar a Dios, porque Él nos va a escuchar. Entonces, no te dejes guiar nada más por la situación y decir, esto no tiene remedio. A veces esa es nuestra reacción. Bueno, ya no puedo hacer nada. Y nos rendimos ante esas situaciones. Bueno, yo quiero animarte este día, ¿verdad? Para que entendamos, tanto tú como yo, que nuestras situaciones de adversidad no son más grandes que nuestro Dios. ¿Sí? El Señor Jesús dominó la tormenta. Dios dominó a los enemigos de David. ¿No puede hacer lo mismo por nosotros? Yo creo que sí. Es por esto, ¿verdad? Que el Salmo, precisamente el Salmo 18, del que habíamos hablado hace un ratito, ¿verdad? Termina con palabras de alabanza, de reconocimiento. David lo que hace es empezar a proclamar la obra de Dios. David termina el Salmo expresando su confianza en Dios. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo en esos momentos difíciles de la vida? Si clamamos a Dios, si estamos conscientes de que Él va a trabajar en nosotros, hermanos, tú y yo declaremos nuestra confianza en Él. Pongamos nuestra fe en Él y dejemos que Él actúe. Y vas a darte cuenta después, ¿sí?, que Dios hizo cosas grandes para sacarte de ese problema. Y entonces regresa, ¿verdad? Y darle la gloria y la alabanza a Él. Así que te dejo con estas palabras, ¿verdad?, que el mismo Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ¿verdad? ¿Por qué dudaste? No seamos hombres ni mujeres de poca fe. No dejemos que las situaciones de nuestra vida, por difíciles que sean, nos limiten, nos paren. Seamos hombres y mujeres de fe. Y que Dios los guarde en este día. El Señor les bendiga y que este domingo ustedes puedan seguir disfrutando de todo lo que Dios hace en nuestra vida. Que Dios los bendiga y nos vemos aquí la próxima semana. Bendiciones a todos.